Hola, buenos días. Vamos a dar 2, 3 minuticos más para que se terminen de conectar y empezamos. Buenos días. Buenos días. Hello. Buenos días, Buen- buenos compañera. días, buenos días, ¿qué Sí, más? buenos ¿Cómo ¿Qué días. están? tal? ¿Cómo amanecen? ¿Todo bien? Señor, Bueno, esperamos que 2 minuticos para que se terminen de conectar. listo. Listo. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Bueno, Día. Bueno, yo creo que ya podemos ir como empezando, al menos como para irnos presentando. eh, y ya para arrancar con todo pues lo que nuestros compañeros nos trajeron para compartirnos. Entonces, bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Juan Pablo Castaño. Tal vez por ahí me hayan visto como en reuniones, si no me presento porque sé que hay artistas formadores que también son nuevos. Soy el encargado del rol de formación a formadores y hoy nos acompañan Sandra Jimena, mi compañera Jime, que es una de las coordinadoras del equipo pedagógico. También ahorita pues ya ella se presenta, ¿cierto? Para que la vayan conociendo. Sabina Hidárraga, que es la compañera que nos va a apoyar en la capacitación de lectoescritura. Ella es apoyo pedagógico, ¿cierto, Sabina? Del nodo uno. Y Sebastián Santamaría, artista formador en escritura, también del nodo uno, que también nos va a apoyar con lectoescritura. De hecho, Jime, la compañera, la parcerita, nos va a apoyar con Excel. Entonces, bueno, realmente esto es un espacio muy, muy tranquilo, es más un espacio pensado desde formación a formadores con el equipo pedagógico, más como un espacio de circulación de saberes. Y es un espacio abierto también para que ustedes, y esto es parte de la invitación, se animen y propongan también capacitaciones. Sé que estamos cerrando, sé que ya estamos recogiendo para irnos a vacaciones, pero pensando en una prórroga
en una posible prórroga para el próximo año, la idea es que ustedes se animen a proponer capacitaciones y que podamos generar esta circulación como de saberes y de conocimientos entre todos, ¿cierto? Entonces, esto es parte de la invitación. Antes de darle la palabra a Jime, quiero hacer como un par de acotes que tienen que ver con el diplomado de liderazgos creadores. Si hay gente que de pronto está participando en el diplomado de liderazgos creadores, les reitero la importancia de enviar el certificado del módulo 1 asincrónico porque ya estamos también cerrando el diplomado y es importante que lo envíen lo más pronto. Esto por un lado. Y lo otro, invitarlos a que conozcan la plataforma de formación continua del ministerio que se llama Ágora Virtual, que yo ya les voy a compartir ahorita el enlace por el chat con la asistencia de hoy. Que la conozcan, hay capacitaciones, hay cursos, hay una cantidad grandísima, una oferta grandísima de cursos y de capacitaciones que podemos hacer de forma gratuita y que están certificados y que además parte como del instructivo que da el ministerio es que da un puntaje, o sea, entre más cursos vamos realizando, se va dando como un puntaje para, incluso para próximas pues contrataciones, o sea, se va a tener en cuenta las personas que realmente eh, han hecho uso pues como de esta plataforma. Entonces, esto es parte como de la invitación también. Y bueno, le doy la palabra a Jime para que se presente y luego iniciamos ya con Sebastián y con Sabina. Gracias, mi bello. Muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Sandra Jimena. Soy una de las coordinadoras pedagógicas que acompañan el programa. Feliz, identificada al 1000% con este programa, con todas las personas que nos acompañan. Y bueno, la idea es, como dice Juan Pablo, compartir saberes. No crean que yo soy la más tesa en Excel, muchachos de Dios. No me pregunten cosas muy raras. Les voy a compartir los tips que hemos como encontrado para el camino pedagógico. Por ahí está también Violeta, que también si Violeta quiere aportar también. Entonces, bueno, ricos esos compartires de saberes, porque en serio, o sea, lo poquito que uno sabe, no cree que eso le va a servir al otro, pero esas poquitas cosas nos hacen nutrir siempre el conocimiento y bueno, aprendamos bien bueno. Muchas gracias por estar aquí y compartir hoy con nosotros y nosotras. Gracias, Mime. Bueno, entonces no sé si está Sebas por ahí conectado. Si ya llegó. Aquí estoy, aquí estoy. Listo, Sebas, bienvenido. Entonces, nada, te damos como el espacio para que empecemos la formación, la capacitación en lectoescritura. Luego, Sabina, podemos abrir un espacio de 10 15 minutos para preguntas, comentarios. Y luego, Jime con Excel. Dale, Sebas. Muy bien, buenos días. Espero que estén muy bien. Espero que les vaya bien. Eh, Mucho gusto, muchas gracias por la confianza. Bueno, ya voy a compartir acá pantalla y voy a cerrar la cámara. Solo lo aprendí para que me saludaran, para ver, para que me vieran, me reconocieran. Y ya la apago porque el internet está como rarito, entonces bajando la cámara a veces funciona para compartirme. Muy bien. Bueno, el día de hoy les traje una pequeña charlita sobre redacción de supervivencia, ya que en estos días nos vemos afrontados a tener que escribir un montón de cosas y a escribir mucho, a escribir para Sabina. Y la idea es entonces como hacerlo de una manera más amena, mejorando también nuestras capacidades para que sea fácil hacerlo y que me sea fácil de leerlo para quien corresponda y ya que en estos días todo es un correo, todo es un mensaje, evitar problemas de malentendidos o comunicación. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hacer un repaso de los tres signos de ortografía que más usamos, que serán la coma, el punto y la coma. Y después pasamos a un espacio con algunos consejos y tips para mejorar nuestra concisión a la hora de escribir. Bueno, primero que todo, hacer una pequeña introducción de qué es un signo de puntuación. Los signos de puntuación son caracteres ortográficos que ayudan a leer y a escribir mejor. De igual manera, marcan las pausas y las entonaciones para una correcta lectura en voz alta.
Acá lo primero es esto, ¿cierto? Tener en cuenta que al momento de saber implementar como los signos de ortografía, la persona que nos va a leer va a saber exactamente qué queremos decir y no va a tener como tantos preguntas o vacilaciones sobre cuándo termina una frase, si lo que dijo va relacionado con lo anterior, si lo que dijo uno es un énfasis o era necesario decirlo. Entonces, lo primero es como quitarle ese miedo que podemos tener o ese rechazo que a veces nos pasa, como de que hay que escribir bien ceñido a la norma, que a veces puede ser molesto, pero digamos que es una manera muy útil para poder llegar a un mensaje y principalmente para el que lo lee, porque uno el que lo escribe, uno sabe qué está diciendo, pero no necesariamente el que lo lee lo puede entender así. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy sería el uso de la coma. Entonces, primero, ¿qué es una coma? Es un signo de puntuación que indica una pausa breve. Y cuando uno lo lee en voz alta, no necesariamente tiene que hacer una pausa. Esto a veces es muy exagerado. Es normalmente como cuando uno lee la lista de mercado. Hoy voy a comprar pan, arroz, leche, huevos. Eso, al momento de leerlo, no hace falta hacer como tan marcadas las pausas. Y bueno, ¿para qué se usan principalmente? Son enumeraciones. Y en las enumeraciones hay dos tipos de enumeraciones. Las completas, que son cuando uno ya sabe qué hizo primero y qué hizo de último. Y las incompletas, que es cuando uno sabe qué hizo de primero o no, y se quedó ahí como en suspenso. La primera, las enumeraciones completas, son las que ya uno sabe qué empezó haciendo y dónde terminó. Entonces, si yo digo, ayer tuve un encuentro de Artes para la Paz en la mañana, luego hice los caminos pedagógicos, después fui a almorzar y por último envié los CP. Entonces, aquí ya hay un inicio y un fin, digamos. Entonces, cada una de las acciones que va separadas va por una coma. Y las incompletas son aquellas en las que uno sabe, uno empieza a enumerar las cosas y luego no sabe cómo terminar. Ya sea a propósito, para que suene poético, o porque de verdad uno se queda como sin saber cómo terminar. Y usualmente uno, ahí es cuando uno termina diciendo etcétera, entre entre otras varias. Entonces, como para evitar eso, uno puede hacer una enumeración de listas separadas por coma, y esto está bien escrito, de hecho, y también le da como un aire poético al asunto. Entonces, uno puede leer, todo en el valle transmite paz. Los pájaros, el clima, el silencio. Entonces ahí esa frase está bien escrita y no hace falta poner entre otras, etc., etcétera, que digamos le quita como esa magia. Otros usos son los vocativos, esto es cada vez que nosotros llamemos a alguien o usemos una palabra para llamar la atención de alguien. Yo digo, Héctor, abre la puerta, o hijo, ya compraste la leche. Estas palabras que nosotros usamos para llamar la atención, llámese Héctor, hijo, hola, tú, eh, venga, oiga, pues ese tipo de frases siempre van separadas por comas. Y lo mismo las interjecciones, estas expresiones para mostrar asombro, para mostrar susto, tristeza, también van separadas por comas. Dios mío, ¿cuánto voy a poder aguantar? O llámame cuando puedas, por favor. Entonces lo mismo van con las frases de cortesía. Las frases de cortesía también van separadas por comas. Entonces cada vez que mandemos un saludito, buenos días, Pablo, eh, van ahí separados por este signo. El otro son los decimales, que es separar la parte entera y la decimal de un número. Aquí tenemos pi equivale a 3,14159265. Y dejamos los punticos para separar los millares, porque la coma es para los decimales. Bueno, y ya pasando a eso es como la parte, digamos, que uno ya sabe del colegio, ¿cierto? Ahorita para pasar un poquito a una parte ya más, digamos, técnica o más académica también, están las oraciones adversativas. ¿Qué es esto? Son las que marcan un contraste. Usualmente uno se da cuenta porque tienen un pero, un más, un aunque, un si no,
o las palabras que hagan las veces de un pero. Entonces acá en el ejemplo tenemos, llamó a decir que llegaba a cenar y nunca apareció. Entonces aquí hay una coma, ¿por qué hay una coma antes de la i? Porque esta i hace las veces de pero. Si reemplazamos esta y por un pero, la frase queda exactamente igual. Llamó a decir que llegaba a cenar, pero nunca apareció. Entonces, cada vez que veamos unas frases así que se opongan, van separadas por comas. Y las otras son omisiones y elisiones. Estos son los casos en los que no se menciona el verbo. Y la coma va a ser el verbo, digamos, por así decirlo. Esto sucede porque ya hemos dicho el verbo varias veces, entonces se sobreentiende. O el contexto es muy claro, entonces no hace falta ser tan redundantes o ser tan obvios, porque la frase dice, la frase da por sí misma la respuesta de lo que uno está hablando. Aquí hay dos ejemplitos. La primera, los que tengan reserva, vengan conmigo. Los que no, por esta fila. Entonces aquí, como pueden darse cuenta, que ya hice los que tengan reserva y los que no. Entonces aquí uno por el contexto, uno ya sabe que los que no se refiere a los que no tengan reserva. Entonces así, para evitar la repetición o para evitar la redundancia, se pone la coma y la coma da por hecho o se sobreentiende que está repitiendo lo mismo de la frase anterior. Y pasa situación similar con las que son como muy obvias, con las que son muy fáciles de entender. Tampoco hace falta especificar el verbo. Uno aquí puede decir 9 por 3, 27. La frase uno puede decir 9 por 3 es igual a 27, o 9 por 3 da 27, o 9 por 3 equivale a 27. Entonces, como esta frase como se sobreentiende por sí sola, no hace falta poner un verbo y ahí la comita nos ahorra a ganarnos un segundo de nuestras vidas evitando escribir esto. Y por último, está la parte de los incisos. Esta parte es quizá la más importante porque aquí es cuando a uno a veces una coma mal puesta puede quitarle o ponerle más valor de lo que queremos decir. Los incisos son como esas frases que ponemos entre comas que pueden parecer un paréntesis. O sea, se usan casi como paréntesis y que según digamos, un consejo básico que no siempre funciona, pero que a veces se usa mucho. Es decir, que si uno quita lo que dijo entre comas, ¿sabes? Si uno quita el inciso, la frase tiene sustento por sí misma. Entonces, ¿para qué se usa? Si sobran, por así decirlo, se usan mucho para marcar énfasis o para darle más valor a algo, para meter uno como un comentario en la frase, para comentar una opinión, para meter ahí como una opinión ahí por debajito, para aclarar algo. Entonces aquí es cuando las comas a veces quedan como raras y ahí es cuando uno no se da cuenta si la frase es así o si es una opinión. Entonces aquí tengo unos ejemplos, lean primero los dos de arriba. Las salchipapas de la 45, increíbles. Son las mejores que puedes encontrar. Aquí esta frase increíbles está entre comas. Entonces, según el ejemplo, según la norma, podemos decir que es un inciso. Y si la quitamos, la frase sobrevive, pues la frase queda igual. Las salchipapas de la 45 son las mejores que puedes encontrar. Entonces, el marcar el inciso lo que hace es darle más fuerza o añadir un comentario que yo como escritor lo quise poner ahí. Es como que yo fui el que dije, son increíbles, ¿no? Que es diferente a decir que son las mejores. O sea, como que uno complementa el otro. Y en el otro ejemplo, aquí es para añadir una aclaración, un comentario. Todos mis amigos, hasta unos que no veía hace años, fueron a verme en el partido de ayer. Esto aquí es lo mismo, o sea, todos mis amigos fueron a verme en el partido de ayer. Si yo quito esta parte, queda igual, pero se pierde ese énfasis, se pierde como esa añadidura, ese detallito que dije que hasta unos que no veía hace muchos años llegaron al estadio o llegaron a la cancha.
estos dos de abajo tienen como una trampita, digamos, y es que unos incisos se usan para especificar o para meter un comentario, como les decía ahorita. Estos se pueden leer más fácil o hacer uno cuenta más fácil leyéndolo en voz alta. Así, a la primera puede decir que son como igual, pero cuando uno lee en voz alta se da cuenta que hay un matiz de diferencia. Si yo digo, las manzanas podridas están en la bolsa, eso quiere decir que solamente las manzanas que están podridas están en la bolsa. Mientras que si leo la de abajo, las manzanas podridas están en la bolsa. Con esa pequeña pausa, se da a entender que todas las manzanas están en la bolsa. Y no solamente las podridas. Aquí en este de arriba, todas las manzanas están, solamente las podridas están en la bolsa. Y abajo, todas las manzanas están en la bolsa, independientemente de si están podridas o no. Es más, esta frase da a entender que todas las manzanas de todas las manzanas se pudrieron, ¿cierto? Entonces es como la diferencia. Lo mismo con el gático, con este gato que está acá. Mi gato, Michi, es muy consentido. Esta frase, así como está dicha, da a entender que hay varios gatos, pero que Michi es consentido. En cambio, si digo mi gato, Michi, es muy consentido, da a entender que solamente hay un gato y que es consentido. En cambio, acá hay varios gatos. Esto es lo mismo como si fuéramos una persona, por ejemplo, la de abajo, ¿cierto? Yo digo, mi hermano Santiago es muy consentido. O sea, como que estoy especificando uno solo. Solo tengo un hermano, se llama Santiago. Entonces, esta última parte de incisos puede ser un poquito más, digamos que es la parte más de donde hay que tener más detalles para saber si lo que queremos decir es una enumeración, o es un comentario, o es una aclaración. Bueno, ya continuando, tenemos el punto, que el punto señala, ahora sí, una pausa. Estos sí señalan pausas y se usan al final de un enunciado o un párrafo. Bueno, hay tres tipos de puntos, esto ya lo venimos trabajando desde hace muchos años. Está el punto seguido, punto aparte, punto final. Bueno, cuando ponemos un punto seguido, eso es algo muy importante, muy valioso, sobre todo cuando estamos escribiendo informes o cuando estamos escribiendo memorias, valoraciones, para que eso no parezca un renglón, un párrafo así de 15 renglones en un solo punto. Un punto seguido se usa cuando terminamos un juicio, ¿cierto? Cuando ya terminamos como una opinión, o sea, terminamos la opinión, punto. O cuando cambiamos de sujeto, ¿cierto? Ya está, por ejemplo, estamos hablando de nuestra experiencia en noveno uno, ¿cierto? El salón de noveno uno consta de 35 estudiantes. Punto. El profesor se llama Carlos y es el docente encargado de matemáticas. O sea, ahí ya dijimos dos ideas. Es el mismo tema grande, pero son dos ideas pequeñitas. O son dos juicios, o son dos opiniones del mismo tema. Entonces, para evitar que estas frases parezcan así eternas, cada vez que usemos un cambio de tema, un cambio de sujeto o un cambio de juicio, siempre y cuando estén girando en el mismo tema, se marcan con puntos seguidos. Un punto aparte ya es una separación más grande. Es lo mismo, es cuando vamos a comenzar a hablar de un tema diferente o del mismo tema, pero ya abordándolo desde un ángulo diferente. Entonces, otra vez estamos en el grado noveno, siendo nuestra bitácora de cómo nos fue en noveno. Y estamos hablando de que en el salón hay algunos niños que presentaban resistencia a participar. Entonces, damos la descripción y luego en el párrafo de abajo podemos decir, a pesar de que se acercó a los jóvenes para promover su participación, algunos de ellos manifestaron que no querían hacerlo por esto y esto. Entonces ahí es el mismo tema, pero estamos hablando desde un punto de vista diferente. O si ya en definitiva vamos a hablar de otro tema diferente, se marcan punto aparte. Y ya el punto final, que es cuando ya terminamos de escribir. Muy fáciles. Y bueno, y también algo importante, cada vez que usemos abreviaturas, van con punto al final.
Listo. Y ahorita el último que vamos a ver ahorita es el signo más infravalorado, o el que más nos da como, que es el punto y coma. El punto y coma es un sitio medio entre la coma y el punto, y tiene algunos usos muy interesantes. El primero que a mí más me gusta y que me parece muy lindo son las enumeraciones complejas. Esto es cuando tenemos una lista muy larga o una lista muy detallada de cosas y no sabemos o se nos puede confundir dónde empezó uno y dónde empezó el otro. Entonces aquí es valioso o es importante recalcar que esta nos van a marcar como un inicio y un fin, porque a veces dentro de la descripción hay comas o estos son muy largos, entonces ese montón de comas ya se nos pierden las ideas. Este punto y coma es una forma de ubicarlos. Entonces yo acá traje un pequeño fragmento de un cuento que dice, el adivino chino que lee las antiguas marcas en el caparazón de una tortuga. El amante que bajo las sábanas lee a ciegas el cuerpo de su amada. El psiquiatra que ayuda a los pacientes a leer sus propios sueños desconcertantes. El pescador que hundiendo una mano en el agua lee las corrientes. Todos ellos comparten la habilidad de descifrar y traducir signos. Aquí ven, es una lista. Todos comparten una característica que es descifrar y traducir signos. Y sí, son 7 renglones, 8 renglones de descripción. Entonces, si solo hubiera comas ahí, seguramente nos perderíamos. Se nos perdería uno que otro. Y las otras, el otro uso son las frases o las oraciones que se relacionan mutuamente, que se complementan entre sí. Cuando hagas favores, no los recuerdes. Cuando los recibas, no los olvides. Entonces aquí es una frase que se complementa una a la otra. Entonces ahí van separadas por punto y coma. Y también porque si ponemos una coma aquí, cuando hagas favores, coma, no los recuerdes, coma, ya se nos puede confundir el asunto por lo que dijimos ahorita de los incisos. Entonces como que puede parecer un inciso, o será que no, y ya se nos pierde la frase. Entonces ya con el punto y coma ya uno ya sabe que son dos frases separadas, pero que tienen relaciones mutuamente. Y ya para terminar, las punto y coma se usa antes de conectores que expresen oposición, una concesión o una consecuencia. Y otro pequeño fragmento de un poema, no debía de quererte, sin embargo, te quiero. Entonces, cada vez que damos una frase así, que sea una oposición, un no obstante, un por ejemplo, en consecuencia a, por lo anteriormente dicho, esas frases, ese tipo de frases que expresan una consecuencia, una conexión, una oposición, se marcan como puntos y comas. Y el último, ya este sí es más, digamos, menos usado, seguramente, son las listas separadas por guiones. Cuando tengamos una lista separada por guiones, va para marcar el fin de la lista, va con punto y coma. Entonces, digamos, estamos enseñándole a alguien a las conjugaciones en español. Entonces, en español tenemos 3 tipos de verbos, ¿no? Verbos terminados en ar, primera conjugación, punto y coma. Verbos terminados en segunda conjugación, punto y coma. Y verbos terminados en ir, fin. Ya, ese como es el último, pues punto. Pero así, esta es como la forma, digamos, técnica de enumerar en una lista. Siempre que se usen rayitas, porque si no, pues usamos las comas o escribimos derecho. Listo. Entonces ya este es el fin de la primera parte y ahorita, estos últimos 7 minuticos, 8 minuticos, les va a pasar acá unos consejitos para mejorar nuestra habilidad de concisión. Yo entiendo, y me ha pasado mucho, y yo antes me pasaba mucho, yo antes tenía un vicio, que yo antes escribía demasiado, yo escribía mucho, 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 mucho. Y yo leía lo mismo y era como volver y yo me leía y era como volver a leer la misma idea 6 veces. Y yo me dije a mí mismo, no, eso tiene que cambiar, vamos a escribir mejor, no hace falta hacer lo mismo. Una vez una profe en el colegio me regañaba por eso, me decía, tú escribes 2 páginas para algo que se puede resumir en media página. Entonces, de ahí en adelante me propuse a mí mismo como ser un poquito mejor en eso y tratar de leer consejos, mirar cositas, ver videos.
para mejorar como esta habilidad de la concisión. Entonces uno de mis profes me dijo que uno tenía que ser como alguien que tira flechas, ¿cierto? Como un arquero, que entre menos palabras, entre uno menos flechas, más bien, entre menos flechas necesita un arquero llegar al objetivo, es mejor. Entonces el profesor nos decía eso a nosotros, como entre menos palabras ustedes necesiten para dar a entender una idea, mejor. Entonces aquí les trae como una listica de tips que pueden ayudar bastante en eso. El primero serían eliminar los calificadores innecesarios. Uno a veces en ese afán de escribir o en la emoción de llevarse, en la emoción que uno lo lleva, escribir, uno quiere dar a entender cada detalle. ¿Cierto? Uno quiere, si uno estuvo cansado, si la clase fue difícil, fue muy difícil, fue bastante difícil. Si algo fue productivo y salió lindo, eso fue muy lindo, el resultado fue muy maravilloso. Entonces, ese tipo de frases, así como que resaltan tanto, hay dos formas, ¿cierto? Hay como dos soluciones. Una solución puede ser quitarla, porque digamos que por el contexto o la información uno se da cuenta de qué tan valiosa o no valiosa es esa parte. O la segunda, buscar palabras que ya den el significado por sí solo. Si yo digo algo que es muy importante y digo muy importante varias veces, pues algo muy importante también es algo crucial, o es algo fundamental, o es algo vital. Entonces ya si yo digo esta reunión es crucial para el desarrollo de, del proyecto, es lo mismo que si digo esta reunión es muy importante. Entonces es como algunos tipsitos. Y aquí hay algunas palabras que seguramente usamos mucho. Serían en realidad, actualmente, básicamente, probablemente, muy definitivamente, de algún modo, casi, prácticamente, mucho. Entonces ya al usarlas bastante, pues se va volviendo repetitivo y se va volviendo cansón. Aquí hay un ejemplo. Dado que la gran cantidad de palabras en este párrafo son básicamente innecesarias, sería una muy buena idea editarla de alguna manera para mayor concisión. Y aquí tenemos una versión 2, una versión resumida de esa frase. Sería, dado que muchas palabras en este párrafo son innecesarias, debemos editar. Entonces vea que esto es lo mismo, se transmite la misma idea y nos ahorramos dos renglones. Y la persona que lo lee se va como con una idea más clara de qué queremos decir. Aquí también va como lo que les decía ahorita, no poner más palabras donde en realidad solo se necesita una palabra. Hay palabras que son redundantes, hay palabras o frases, de hecho, más bien que son redundantes y que ya uno normaliza. Uno siempre hace el chiste, ¿no? Subir para arriba, bajar para abajo, pero así hay un montón, ¿cierto? Las citas previas, todas las citas son previas, porque si no, no sería una cita. O un resultado obtenido. Todos los resultados se obtienen, pues ningún resultado sale mágicamente. Bueno, y así un montón, ¿cierto? Así eh, nos pasa mucho. Entonces, esos son como algunos ejemplitos. Aquí hay dos ejemplos en esta frase. No intentes anticipar con tiempo estos eventos que harán una revolución completa en la sociedad. Y una forma corta, si lo mismo sería no intentes anticipar eventos revolucionarios. Anticipar ya incluye de por sí prepararse con tiempo o saber con tiempo o da esa idea de que algo va a pasar. Entonces, anticipar ya de por sí nos da a entender que algo va a pasar con el tiempo. Y una revolución o algo revolucionario implica grandes cambios. Entonces no hace falta decir una revolución completa o una gran revolución o una revolución significativa. Esto no hace falta porque una revolución ya o algo revolucionario es algo que cambia. ¿Cierto? Si uno dice, no, esta, la inteligencia artificial es revolucionaria. Sí, ¿cierto? Porque implica cambios o implica modificaciones. No hace falta decir, es la inteligencia artificial es un elemento revolucionario, muy revolucionario que trae cambios, porque de eso se trata una revolución, ¿cierto? O algo revolucionario, de hacer cambios. Y ya casi para terminar, preguntarse, ¿cierto? Preguntarse cositas. Primero, ¿cuál es el eje central del texto? En torno, ¿cuál es el punto central?
qué estoy tratando de transmitir, eh, y si lo logro, ¿cierto? Si lo que yo estoy tratando de transmitir se entiende con lo que estoy escribiendo, ¿qué elementos del texto son necesarios para llegar allá? Si yo tengo 6 páginas escribiendo cómo fue mi proceso, mi historia de vida, eso, me pide una hoja de vida, explique sus mayores logros en su empresa o en su antiguo trabajo antes de llegar acá. Y no tiene 6 páginas escribiendo eso, es como que preguntarse si hace falta escribir tanto. Y lo último, preguntarse cómo se puede llegar a lo mismo con menos palabras. Y algo muy valioso es esta frase que me dijo otro profe, y era que cuando escribamos no añadimos palabras, sino que el objetivo es añadir ideas. Pero si uno añade palabras, eso va a pasar lo que decía ahorita, que uno va a tener un texto largo que no llega a ninguna parte, o que se autorrepite, y se repite, y se repite. Y el punto es añadir ideas, que es ahí donde está como la magia o el cambio que queremos lograr. Y por último, ya un pequeño mensajito, y era como no tener miedo a escribir menos, que esto no hay que llevarlo al otro extremo. Y luego tenemos un informe de 2 frases. Entonces la idea es combatir ese miedo o esa creencia de que por más largo el texto, por más largo que parezca, mejor escrito, o entre más difícil de leer se vea, mejor. Eso no funciona así. De hecho, entre más simple y entre más fácil de leer, mucho mejor. Y esto es como una forma, uno puede cambiar esto de muchas maneras, ¿cierto? En el trabajo, en el estudio, si estamos estudiando, eso mejora mucho como nuestras habilidades comunicativas. Exponiendo lo mismo, si tenemos que hablar ante un público, es más fácil una exposición de media hora, 40 minutos, concisa y al punto, que una exposición de 3 horas, girando lo mismo. Y bueno, ya con esto me despido. Muchas gracias. Si tienen preguntitas o alguito, pueden dejarlos en el chat o ahorita después de la exposición de Sabine. Yo ya aquí me despido. Espero que hayan aprendido cositas, que se haya pasado rápido. Y bueno, quedo al pendiente de cualquier comentario o dudita que puedan tener. Gracias, Sebas. Ahora entonces seguimos con Sabina. Bueno, hola, muy buenos días todos, todas, ¿cómo están? Qué rico que están por aquí para que conversemos un ratico y para que aprendamos de las experiencias de todos y todas. Bueno, cuando Juan Pablo me invitó pues como a ser como parte de esta capacitación, yo dije, es perfecto, pero yo no les voy a dar como ninguna instrucción técnica, así como lo acaba de hacer Sebastián, que son fundamentales, sino que les voy a hablar más como desde mi experiencia con la lectoescritura, que pues, para todos es un proceso muy diferente. Eh, Resulta que cuando a mí me fueron a enseñar a leer y a escribir, yo vivía en un pueblo por allá lejos, frente al mar, y yo no quería aprender, pues ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué si uno tiene los árboles, el mar, la playa y uno de niño quieres andar por ahí jugando y brincando? Entonces para mí fue muy traumático aprender a leer y a escribir y todos sabemos que leer y escribir no es un proceso natural humano, ¿cierto? Es un proceso de aprendizaje. Lo natural es que hablemos porque nuestro sistema está dispuesto para hablar, que nos relacionemos, ¿cierto? Que pues tenemos un desarrollo cerebral para eso. Pero el leer y escribir no es algo que le brote a uno de la naturaleza, sino que hay que aprenderlo. Y como todo proceso de aprendizaje, pues todos somos diferentes en esos procesos de aprendizaje y tenemos unas habilidades diferentes que otros. Entonces, en ese sentido, pues como con mi contexto también, además donde estaba, yo no quería aprender a leer y a escribir, a mí me enseñaron del sistema muy tradicional, que es que dice la M con la A, ¿cierto? Y que dice la P con la A las malas. Y eso es muy aburridor, muy castrante, ¿cierto? Y no solo con la lectoescritura, también con la música, con el arte, con sociales, ¿cierto? Con matemáticas.
Entonces, digamos que en esa época no había, digamos que todas estas didácticas, críticas y pensamientos en el cual la educación ahora tiene que ser más flexible y que todos y todas tenemos esas capacidades diferentes para aprender, para leer y para escribir. Entonces, por allá, ya siendo grande, una señora, yo dije, no, pues tengo que hacer algo con mi trauma porque a mí me encanta leer, pero yo cojo un libro, leo 5 páginas y cuando paro y digo, ay, entendí como las 2 primeras páginas, pero ya las otras qué. Entonces eso también es muy frustrante, ¿cierto? Porque uno se dispersa, porque no es capaz de concentrarse. Entonces yo lo que hice, porque me encanta la lectura, pues fue meterme a clubes de lectura. Y fue pues como un proceso muy maravilloso de, digamos que de una u otra forma, obligarme a leer, ¿cierto? Pero como con clubes de lectura uno comenta lo que lee, entiende, se ríe, y bueno, y todo eso fue virtual, como 1 o 2 años estuve en clubes de lectura virtuales y eso me empujó, ¿cierto? Me dio el empuje para, digamos que para eliminar como ese bloqueo lector que tenía. Y después de un tiempo de leer mucho en clubes de lectura, me despertaba muy temprano en la mañana a querer escribir, porque me abría los ojos a las 4 de la mañana y me quedaba escribiendo historias en mi mente, ¿cierto? Entonces yo dije, no, pues, ¿para qué voy a perder el tiempo aquí mirando para el techo escribiendo en mi mente? Entonces me levantaba a las 4 de la mañana a escribir en el computador. Si ustedes no tienen computador, háganlo en una libretica. Entonces, esta experiencia para mí fue muy, digamos que enriquecedora y sanadora, porque en ese momento estoy terminando una maestría en literatura, entonces uno ahí ve, ¿cierto? Entonces esta muchacha con las dificultades para la lectoescritura y ahora está terminando una maestría en literatura y estoy terminando una novela que, pues, que es lo que me permite a mí graduarme como en la maestría, ¿cierto? Y se ganó pues como un reconocimiento también por parte de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Entonces la invitación y el tip número 1 para la lectoescritura, muchachos, señores y señoras, es que leamos un poquito y que no solo leamos nosotros, leamos con los otros, con los que están alrededor nuestro, con los niños, con las niñas, con los hijos, con las hijas, con los sobrinos, con los nietos, con todos los que estén alrededor nuestro. Busquemos unos libritos adecuados, apropiados, ¿cierto? Que les guste dependiendo de la edad, que busquemos con los amigos, en los municipios que estamos, en las casas de las culturas. Venga, miremos a ver que, si logramos hacer un club de lectura, leamos en conjunto, que leer en conjunto es maravilloso. Digamos que ahora, para hablar un poco más desde lo técnico, uno de los tips que también me parece importante es que cuando a la hora de estar escribiendo informes, caminos pedagógicos, bitácoras y demás, lo hagamos en tercera persona. ¿Y qué es eso de la tercera persona? ¿Cierto? Entonces yo cuando hago una lista de actividades que hice hoy, entonces yo digo, Sabina, yo hoy me levanté 5 de la mañana, preparé, me hice el desayuno, ¿cierto? O sea, me estoy nombrando yo, esa es la primera persona. Sí, cuando estoy haciendo un camino pedagógico o una bitácora, entonces a veces yo me encuentro, realicé 5 actividades, realicé 5 encuentros pedagógicos, pero si yo pongo una distancia y no digo realicé, ¿cierto? En un informe, sino que se realizaron 5 encuentros pedagógicos en donde logré evidenciar que los niños y las niñas tuvieron un avance en la identificación del ritmo a través del cuerpo, ¿cierto? Si yo pongo esa distancia, no digo hice, sino se realizaron, o sea, hay como una distancia en el que yo hice, no, se realizaron, eso da como una objetividad a la hora de yo leer ese informe, ¿cierto? Yo, obviamente,
para mis artistas formadores que me escriben en primera persona, yo no tengo ningún problema, ¿cierto? Se acepta y obviamente esas son las capacidades que tenemos de escritura, pues para todos y todas también. Yo no les digo, ay, no, páseme ese informe a tercera persona, no. Pero es simplemente un consejo, un tip también, porque eso nos sirve en caso de que en algún momento queramos presentarnos a convocatorias, escribir para otros trabajos, digamos que sean más exigentes en temas de escritura, ¿cierto? Entonces es como un consejito. Hay otro consejito muy sencillo y voy a compartir pantalla y es que nosotros trabajamos mucho en Word, ¿cierto? Nosotros aquí trabajamos mucho, perdón, en Excel, siendo artistas formadores. Pero el Excel a nosotros no nos corrige ni ortografía, ni redacción, ¿cierto? Entonces, miren, muchachos, que fueron 3 párrafos que yo cogí de un camino pedagógico y lo pegué aquí en Word. Entonces, miren lo que nos estaba diciendo ahorita Sebastián. Entonces, aquí Word me está señalando en azul, en la parte de abajo, algo. Entonces, si yo le doy clic derecho, es porque le falta, ¿cierto? Una coma. Sin embargo, eso de las importancias de las comas que nos decía Sebastián ahora, ¿cierto? Por ejemplo, esta palabra, como Excel no nos corrige tildes, entonces a esta palabra le falta la tilde y ahí nos está mostrando. Entonces, cuando tenemos señaladas en rojo, pues obviamente son como, digamos que errores de esto de tilde o de ortografía, y cuando están en azul, entonces son más como errores gramaticales, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es otro pequeño, otra pequeña recomendación a la hora, pues, como de realizar y de escribir informes y caminos pedagógicos y todos estos formatos que nos pidan en Excel. Escríbanlo primero en Word y después lo pasan a Excel, o si lo quieren escribir en Excel, pues entonces lo escriben en Excel, pero miremos a ver si lo podemos pasar por Word para que nos muestre esos pequeños detalles, ¿cierto? Bueno, importante como de los caminos pedagógicos, que también se los quería decir, y es que ustedes miren estos caminos pedagógicos como un pequeño proyecto, un mini proyecto. Yo estoy segura que casi todos acá, porque como ya pasaron al menos por una parte pues, de educación, ya saben que la formulación de proyectos precisa pues de una parte inicial, ¿cierto? Conocer una realidad inicial, que es como un diagnóstico, ¿cierto? Y en el de nosotros se llama la partida. Conociendo ese diagnóstico, uno dice, listo, yo tengo acá una realidad e identifico unas necesidades, o definitivamente lo que yo identifico no son unas necesidades, sino que yo identifico unas potencialidades. Y esas potencialidades las quiero aprovechar, ¿cierto? Digamos que prácticamente cuando uno formula un proyecto es porque evidencia esos dos, hay más, obviamente, pero es o porque tiene una necesidad y necesita mejorar, valga la redundancia, esa necesidad, ¿cierto? Queremos mejorar nuestra situación, o porque yo identifico un potencial, ¿cierto? Y quiero aumentar y mejorar ese potencial, ¿cierto? Entonces, yo quiero que miren acá, por ejemplo, este camino pedagógico en la pregunta número 1, la compañera, donde pregunta si ese grupo tenía experiencias previas. Entonces, aquí se ve que ella narra, ¿cierto?, que el grupo cuarto 1 ya había tenido experiencia significativa previa con sonidos para la construcción de paz, ¿cierto? Entonces, los niños ya relacionaban y conocían algo de temas del ritmo, coordinación, juegos corporales, ¿cierto? A través, pues, como de la música. Entonces ahí ella ya identificó una situación. Y más abajo, entonces, habla sobre la convivencia. Entonces ella nota que en general la relación entre los integrantes es positiva, ¿cierto? Y esto hace que haya un clima de convivencia favorable. Ella entonces, ¿qué identificó aquí en este mini proyecto? Pues que tiene algo para fortalecer, para mejorar, para potenciar, ¿cierto? Y eso fue
cuando vino acá a las conclusiones, ella lo que hizo prácticamente fue coger como como una casilla o dos casillas y coger y prácticamente que fusionar, digamos que esas dos casillas para escribir la conclusión, ¿cierto? Y después le preguntan a uno como qué es lo que pretende hacer, entonces ya después dijo, listo, sí, aquí el objetivo es mejorar esas habilidades que ella tiene, ¿cierto? Desde lo vocal, listo. Ella ya dijo que ellos identifican el ritmo, el no sé qué más, pero entonces le puso le hizo un énfasis más, ella quiere trabajar lo vocal, entonces le puso, ¿cierto? Como lo vocal, ¿cierto? Y mejorar, obviamente, y potenciar todo ese trabajo, pues, organizacional en temas colaborativos y de cooperación. Entonces, teniendo esta que es la base, en todos los proyectos debemos tener una base sí o sí, entonces se fue para rutas y cruces a escribir lo que ella quería hacer. Y esto es un mini proyecto porque todos los mini proyectos tienen estas tres fases. La partida, que es un diagnóstico, las rutas y cruces, que son un plan de trabajo que uno quiere hacer, ¿cierto?, en el proyecto, y posteriormente, cuando uno ejecuta el proyecto, hace una evaluación, ¿cierto? O muestra unos indicadores o muestra pues unos impactos, ¿cierto? Entonces, digamos que por eso es lo que yo les decía ahorita, que era importante que revisaran y miráramos cada uno de los caminos pedagógicos como un proyecto. Entonces, miren, así tal cual como yo les dije, ella qué verbos utilizó aquí, ¿cierto? Potenciar habilidades vocales, ¿cierto? Después, favorecer a la construcción de mensajes colectivos de paz. Entonces, aquí lo que les quería mostrar es que vean lo importante, ¿cierto? De tener claro ese diagnóstico para venir a proponer aquí lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Entonces, yo me he encontrado algunos caminos pedagógicos que dicen algo en el diagnóstico y cuando uno va a ver el plan de trabajo, uno dice, ¿y por qué este plan de trabajo dice una cosa si el diagnóstico es otra cosa, ¿cierto? Si el diagnóstico me está hablando de bullying, ¿por qué estoy trabajando temas de género? O si yo identifico que definitivamente quiero trabajar temas de género, entonces miremos el grupo cómo están temas de género, ¿cierto? Entonces, es como esa pequeña observación. Ahora, en temas de aquí, como de los objetivos, nosotros sabemos que los objetivos se inician siempre con un verbo y esos verbos nos dicen técnicamente que deberían ser medibles, cuantificables, demostrables, es cierto, que sí se realizan. Sin embargo, si uno va pues como a internet y se pone a buscar aquí, ¿cierto? Yo puse verbos que mejor se pueden usar en objetivos específicos en proyectos culturales, ¿cierto? Yo no puse de manera general, porque es muy distinto un proyecto cultural a un proyecto educativo. Bueno, se pueden fusionar, ¿cierto? Por lo general la cultura está enmarcada a proyectos educativos, pero también es muy diferente un proyecto que quiera trabajar cooperativismo, desde esto lo que tiene que ver pues como más desde la economía, ¿cierto? Que también son fundamentales ejecutar proyectos que incrementen, que mejoren la calidad de vida, que traigan proyectos productivos, también son fundamentales en las comunidades. Pero entonces tienen unas diferenciaciones muy grandes, ¿cierto? Hay cosas que son muy parecidas, pero los proyectos que tienen que ver con proyectos productivos y que están encaminados a generar riqueza, ¿cierto? En comunidades, digamos que tienen unas diferencias. Entonces yo por eso aquí puse entonces verbos mejor se pueden usar para la construcción de objetivos específicos en proyectos culturales, ¿cierto? Y ahí y aparecen por secciones, entonces, en creación y en diseño, en análisis y documentación, en organización e implementación, en evaluación y comparación, en exposición y divulgación. Pero también no me quedé ahí, me fui a buscar verbos para objetivos específicos en proyectos educativos. Entonces me encontré, digamos que incluso unos documentos, ¿cierto? Y aquí me apareció que me pareció pues como interesante,
algunos verbos para establecer objetivos de aprendizaje. Entonces, y está dividido en tres, en lo cognitivo, ¿cierto? En lo afectivo y en lo psicomotor. Entonces, aquí, después, yo les recomiendo que lean el texto, ¿cierto? Poco más abajo hay unos verbos, ¿cierto? Que nos permiten, digamos, trabajar ciertos temas puntuales de la educación. Entonces, verbos observables para instrucción de dominio cognitivo. Entonces, están temas de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación, ¿cierto? Verbos observables para objetivos de instrucción de dominio afectivo. Entonces, aquí están. Entonces, vean muchachos, el otro tip es que utilicemos estas herramientas, ¿cierto? Que la Internet nos puede ayudar también a hacer y a encontrar información. Y lo último, y que no debería dejar decirlo aquí, y es que ChatGPT, yo también soy muy, pues a mí no me gusta mucho esta aplicación, pero ChatGPT nos permite ahorrar tiempo haciendo cierto tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, los tres párrafos que yo tomé ahorita de la compañera, ¿cierto? De ese donde le corregimos, digamos que las comas y las tildes. Si yo cojo estos tres párrafos y los ingreso a ChatGPT y les digo que por favor me hagan un párrafo con esos tres párrafos, o con Gemini, por aquí nos está diciendo Ángela, que nos haga un párrafo con esos tres párrafos para que yo pueda hacer la conclusión en la parte de abajo del camino pedagógico, también es una opción. ¿Por qué? Porque es que la conclusión que nos están pidiendo en el camino pedagógico prácticamente es que nosotros revisemos qué es lo que hay allá escrito y logremos hacer un análisis conciso, ¿cierto? Como de estos, de todo lo que escribí. Entonces, pueden utilizar ChatGPT, pueden utilizar Gemini, como nos está diciendo Ángela. Y la idea, pues, es que ellos nos permiten y nos dan un empujoncito, ¿cierto? Porque es que a veces también estamos afanados, a veces estamos bloqueados, a veces estamos trabajando a las 10 de la noche y lo tengo que entregar mañana y tengo que hacer 4 caminos pedagógicos y los dejé para el final, ¿cierto? Que nos suele pasar mucho. Entonces, pues que utilicen, yo era muy negada para utilizar estas herramientas, pero definitivamente este año, obviamente por la carga laboral, por la revisión de caminos pedagógicos, yo tengo que revisar 170 caminos pedagógicos, entonces digamos que en ese sentido he sentido, cierto, que es una herramienta también que nos permite pues avanzar en ciertas cosas. Bueno, yo creo que hasta el momento les puedo dejar ahí, pues de todas maneras, la principal recomendación, señores y señoras, es que le saquemos tiempo a la lectura y a la escritura, ¿cierto? Que eso es fundamental. Bueno, le doy la voz aquí a la compañera, a Jime, para que nos comparta pues como los conocimientos de, bueno, o si quieren hacer preguntas ya, una vez, Sí, de una o vez si quieren eso, si tienen dudas, comentarios, pueden alzar la mano o por el chat. No sé si alguien quiere decir algo o si tienen alguna duda. Si no, seguimos con Jime y... Ah, bueno, por acá David Peña alzó la mano. David, dale, hermano. Buenos días Buenos para días. todos. Pues esta pregunta, o sea, yo lo hago, pero yo sí quisiera de pronto tener pues una idea más clara o alguien que está más enfocada en esa tónica de la escritura, que me dijera por qué hay que escribir en tercera persona. Pues, o sea, lo digo en este sentido porque como usted se refería, cuando uno escribe en primera persona, pues igual lo entienden, igual saben que es una actividad que uno está haciendo. Pero ¿por qué en este caso que nos están, digamos, revisando, observando la información, que es algo que nosotros estamos haciendo, que no lo está haciendo otra persona, por qué hay que escribir en tercera persona? Esa era la pregunta. Muchas gracias.
Gracias, David. No, muy buena pregunta. David, es precisamente por la objetividad, o sea, no es que hay que escribir, no, ¿cierto? Como les dije, mis artistas formadores escriben en primera persona y está bien, pero es por la objetividad, ¿cierto? Es simplemente uno nota, por ejemplo, en un informe o en una bitácora, cuando se habla, bueno, la bitácora es más personal, ¿cierto? Una bitácora es algo más personal, pero en un fin informe y en un camino pedagógico, cuando se lee que está escrito en tercera persona, se pone como es como la objetividad de cómo mira uno la evaluación que está haciendo en el camino pedagógico, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace una evaluación de algo que realizó, uno debería ser objetivo con esa evaluación, ¿cierto? Obviamente, eso de la objetividad es muy discutible, pues porque todos, cuando evaluamos algo, le ponemos nuestra emocionalidad, ¿cierto? Pero eso es una discusión a la cual no vamos a ingresar acá, ¿cierto? Todos en nuestra vida nuestra objetividad está mediada por las emociones, los sentimientos y todo lo que nos atraviesa en el cuerpo. Pero cuando uno escribe en una tercera persona, entonces en un informe lo que hace es evidenciar, poner como una pequeña distancia entre eso, lo que yo hice y como esa evaluación objetiva que yo estoy haciendo de mis acciones, ¿cierto? Porque yo lo que estoy haciendo en esa evaluación de los caminos pedagógicos es haciendo una evaluación de mis acciones, ¿cierto? Entonces, es por eso que yo lo recomiendo. No es una obligación, en ningún momento les dije que era una obligación. Bien, gracias Sabina, gracias David. ¿Alguien más quiere decir algo, preguntar algo? Si no, entonces, Jimé, el espacio es tuyo. Gracias, gracias. Ay, ya me dio susto. Bueno, dos cositas antes de Porque empezar. nada, Ay, no, yo estoy muy nerviosa, muchachos. Como es de bueno sentirse así vulnerable y me encanta porque me siento como empezando cosas nuevas. Entonces, bueno, lo primero, para los que no me conocían, otra vez, mi nombre es Sandra Jimena Zapata. Yo llevo en el arte 30 años, soy artista formadora hace 30 años. Entonces me identifico con cada artista formador en todos sus amores, en todas sus pasiones, en todas sus dificultades. Entonces, tenga la plena confianza que nosotros del equipo pedagógico siempre estamos pensando en su bienestar, en cómo mejorar, en cómo fortalecer sus habilidades, que les podemos apoyar. Lo que decía Sabina de la objetividad, uno como jurado también y como leyendo los informes, cuando uno lee en primera persona es el yo, el yo, el yo, el centro. Y el centro en este momento es el grupo. O sea, yo soy la profe que estoy dando el saber, sí, pero el grupo. Entonces, cuando uno lee en tercera persona, se lee como todo la global. Ya abajo en la propuesta y también en la bitácora, cuando te dicen qué aprendiste, y ahí sí, yo, Jimena, que aprendí, que mejoré, que me cuestioné. Pero cuando se escribe en tercera persona, como les digo, se abre más el espacio a los niños, a las niñas, al grupo, a la pedagogía, a la estrategia. Así lo entiendo yo. ¿Qué más les iba a decir yo? Ah, bueno, también como yo como profe de danza y profe de música, yo para qué la lectoescritura, yo para qué me voy a poner a leer cuentos. Aparte del camino pedagógico, chicos y chicas, es muy chévere, o al menos yo lo uso en mis clases, llego y les leo un cuento, así también los calmo y los concentro, escribimos cuentos juntos y juntas. Entonces, y de ahí de ese cuento sale el montaje, sale una poesía, sale una canción, sale una danza. Entonces, esa también es una herramienta para yo estar con los chicos y las chicas creando en conjunto. Entonces, es muy bacano todas esas cosas de la literatura. Y bueno, antes de mi intervención con Excel, es súper cortica en mis corazones porque tengo mucho susto por eso, porque es que yo no estudié Excel. Pues yo como profe de danza, yo estoy en el cuerpo, en el aula, mis niños y mis niñas, hello, qué rico, pero esta tecnología, pues he aprendido a trancazos, así como aprende uno, porque llega la tecnología y hay que aprender. Entonces son tipsitos muy sencillos, no me vayan a corchar con las preguntas. Bueno, con mucho amor, voy a compartir pantalla, que también aprendí a compartir pantalla, pantalla completa. Eh, bueno, me dicen si están viendo.
Sí, ¿Sí están viendo mijín. alguna cosita? Sí, Porque ahí ya no los estamos veo. viendo. Bueno, mis corazones. Entonces, lo Y primero dice que camino pedagógico. sí, es muy charro, porque cuando uno lo pone grande, se parte, es más raro, es una cosa loca este Excel. Pero bueno, entonces, lo primero que se pone a hacer, muchachos, es a explorar. Miren que si lo pongo más grande o así está bien. Yo creo que así está bien. Así porque si yo lo tengo en 130 para los que somos cieguitos. Entonces, yo como aprendí, muchachos, vea, yo pongo el cursor y me pongo a mirar, esta letrica para qué es, que la negrita, que la cursiva. Entonces, todo esto, muchachos, siempre es explorar, la curiosidad que siempre da la pedagogía. Yo he aprendido como esta flechita para qué es, porque entramos a estas herramientas y decimos, pues pucha, ¿esto qué es? ¿Esto me va a comer vivo? ¿Yo qué hago? Entonces, también, por ejemplo, algo que encontramos en el camino pedagógico son las letras rojas, que eran unas cosas de unas devoluciones. Entonces, ¿yo qué hago? Yo hundo, yo me paro en la primera letra, en la primera celda, me dejo, me quedo ahí y voy bajando. Voy bajando con el cursor y con el espacio. Entonces yo lo hago de manera sencilla. Ayer Carlos Andrés lo hizo de una manera más diferente. Si alguien lo tiene, lo puede decir. Y aquí en los colorcitos de la letra, aquí están los colores que usted puede cambiar, ya le quedan negro. ¿Sí o no? Otra cosa que encontramos en los caminos pedagógicos es esto así tan largo. Entonces uno dice, ¿y entonces cómo yo voy a leer esto? Cuando ya le doy dos golpecitos al cursor, al espacio, ya me aparece así. Pero entonces, ¿cómo hago para que me quede así? Entonces yo le doy, me paro en el espacio y no sé cómo está la configuración de sus equipos. Aquí en la mía dice alineación. Entonces aquí dice ajustar texto. Cuando yo lo ajusto, ya me queda así todo pispo. ¿Sí o no? Entonces, eso lo puedo hacer uno por uno. Vuelvo donde dice alineación. Aquí me dice ajustar texto. Entonces lo ajusto. Pero si yo quiero, si en todo lo encontré así, aquí encontré otra cosa que ya les voy a decir. Si aquí lo encuentro así, yo me voy a parar ¿dónde? En esta esquina, diagonal izquierda arriba, selecciono todo, voy a alineación y lo ajusto y ya. ¡Uy! Me ahorré como 3 minutos. ¿Sí o qué? Entonces voy a desajustar este porque les voy a mostrar. Eh, Aquí, por ejemplo, veo que el artista formador no dio el clic en el espacio. ¿Yo cómo hago para que cambiar de renglón? Yo lo que hacía antes y me moría del susto y de la rabia era que yo le daba enter y me bajaba así. Yo decía, pero si yo le doy enter en el Word, ¿por qué aquí no? Porque Excel es diferente. Entonces, para yo cambiar de renglón, allá se me olvidó dónde es que estaba, en el como propuesta. Entonces aquí como propuesta, entonces yo le voy a dar en el botoncito que dice Alt y Enter. Y ya sí, ya me baja todo lo que yo quiero bajar. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos mirar? También lo mismo. Si quieren, acá la misma, formato, alineación. Pero yo con estas dos cositas me salvo de mucho tiempo, de muchas cosas de la vida. Es algo muy cortico que yo les decía, muchachos, con estos dos tipsitos nos ayudarían cantidades en los caminos pedagógicos. Esto es algo re sencillo, súper cortico, pero con todo el amor. No sé si Viole también quiere mirar algo del camino pedagógico en Excel que nos pueda ayudar. Ya aprendieron que aquí se desliza pues y puede poner si es formación, iniciación y profundización. ¿Qué más? Ah, bueno, hablando de la tercera persona, aquí en observación ya está es una reflexión. En esta reflexión sí ya puedo decir, yo me sentí bien, mejoré mucho, aprendí, cambié mi metodología, ya me abro más a los chicos y a las chicas. Aquí es más yo, Jimena, qué aprendí, qué me movió, qué vibré, con qué vínculo crecí. Pero acá sí, como dice Sabina, cuando yo escribo en tercera persona, hablo como la posibilidad, como de todo esto. Viole está por ahí. Jimé, una compañera preguntó que cómo se hace para enumerar en Excel. No sé Numerar.
No sé No me si, la puede. no, la idea es que después del punto final, cuando bajas cuando pones el punto final, cuando vas a pasar de línea, bajar de línea, ¿cierto? Entonces es lo mismo, el alt, enter o algo así. Ah, no, mira, ahí se me corcharon. Yo les dije, muchachos, que esto era coquito, por amor a Dios. Pero de No pronto le Viole que sabe. está por ahí, que nos pueda Sí, por aquí como, estoy. Hágale. y una vez se Eh, presenta Eso, mi Viole y Bella. Ay, para Viole es que mi la hola, apoyo. conozcan. Viole es mi apoyo pedagógico hermoso. Ella es una tesa también en Excel y bueno, yo me quise bueno, arriesgar a hacer el ridículo, pero aquí estamos para aprender. bueno, no les voy a prender la cámara porque no estoy en condiciones presentables, pero no, pues básicamente ahí con lo que les estaba diciendo Jime, que se puedan apoyar también en Word. Entonces, pues escribir es más fácil en Word y pasar luego el texto a Excel. Entonces, cuando lo vayan a pasar, no separen solamente la celda, sino que le dan doble clic a la celda y ahí sí pegan lo que ya habían hecho en Word. Y así pues corregimos problemas de ortografía de una vez y creo que también se puede solucionar el tema del espaciado, e incluso también lo de la enumeración, pues porque desde Word se pueden poner de una vez los numeritos. Dios te pague mi corazón bello. Bueno, mi Jime, ¿algo más? Pues no sé ya, no sé O si alguien también si quiere alguno que esté acá de los, compartir sí, también como alguna Hola, sugerencia. todos esos hola, tipsitos buenos que... días. Dale, dale. Hola, Hola, buenos días. Con lo Andrea. que estaba diciendo la profe anteriormente, cuando vayan, otro tip para copiar de Word a una celda de Excel, si uno a veces coge el texto, a veces Excel no le deja copiar el texto en la celda. Entonces lo que hace uno es que le da doble clic a la celda y ahí le aparece la rayita, o sea, el cursor, y ahí sí puede pegar el texto, ¿cierto? O- otro asunto que sirve mucho para los formatos, sean de o de relleno, color de fuente, o sea, color de letra, si está centrado, si está justificado, ¿cierto? Como yo tengo una primera celda y yo quiero que el resto tenga el mismo formato. Entonces lo que voy a la barra superior, el lado izquierdo, y hay una brocha que dice copiar formato. Esa herramienta es súper buena porque hace que uno todo, o sea, yo me paro en lo que quiero copiar, le doy en la brocha y luego el cursor me queda en forma de brocha y yo me voy a la otra celda o a las otras celdas que yo quiero que me copien, igual el formato que seleccione. Súper, Andrea. Muchísimas gracias. No sé si alguien más por acá, Ángela, puso como unos tips también. Y también les compartí unos breves comandos de desplazamiento en Excel por el chat, como para que lo tengan y de pronto lo puedan ojear o ponerlo pues ya como en práctica. ¿Alguien más Una de pronto que cosita tenga? pequeñita. Sí, André. Para lo que estaba preguntando la profe de la enumeración, uno la puede hacer manual. Si no lo quieres pasar de Word al Excel, lo puede hacer manual. Puede utilizar en la barra superior lo de las viñetas. Si uno pone, por ejemplo, rayita en la mitad, Excel, no le recomiendo cómo usarla porque Excel lo asume como si fuera a ser una fórmula. Entonces te va cogiendo otros comandos. Entonces uno puede usar numeraciones, punto y escribe el texto y ya se va control, eh, eh, control al control y se baja inmediatamente hacia la parte de abajo sin pasar de celda y así lo va enumerando de manera manual. Listo, André, mil gracias. Muchísimas gracias. No sé si de pronto tengan algún tipo como eso, como de tips, comandos o algo que puedan como compartir por el chat. O si alguien más quiera como decir algo o alguna sugerencia con respecto a Excel.
Y igual como les dije, es algo muy básico para que tengamos con el camino pedagógico y también con otras cositas que hagan por fuera. Y bueno, la idea es que ir creciendo, muchachos y muchachas. Y también, también si no tienen nada más que decir de Excel, pues cómo se sintieron, cómo les pareció el encuentro. También es muy rico generar esos espacios y conocerles a ustedes si tienen alguna fortaleza y decir, levanten la mano, ay, ve, hagamos un curso, una conversación, una asesoría acerca de esto y convocar a los formadores para que hablemos de lo que ustedes conocen, que siempre estamos creciendo y mejorando siempre los hechos. Sí, total, y eso es parte de la invitación, lo que les decía en un principio, lo que acaba de decir Jime. O sea, la idea es que se animen, ya para el próximo año. La idea es fortalecer como el espacio, más como una conversación. eh, pues algunos tienen como, todos tienen como unas capacidades, tenemos capacidades muy distintas y que podemos compartir. Yo voy a aprovechar para dejarles mi correo en el chat para los artistas formadores nuevos, mi número de teléfono por si necesitan algo. No sé si quieran decir algo, como dice Jime, con respecto al espacio, aportar algo. Si no, yo creo que lo podríamos dejar así. O sea, si no tienen como nada de pronto, de alguna duda o algo, como en aras del tiempo, lo podríamos dejar así. Que por acá alzaron la Buenos mano. días, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola Claudia, y luego un Hilbert también. Dale, Claudia. Mira, estaba preguntándoles en el chat que tengo problemas con Excel en Mac. ¿Algunas sugerencias? Si alguno tiene conocimientos que me pueda compartir, por favor. Gracias. ¿Y qué tipo de problema? Pues, de instalación o de configuración o de qué. Los archivos, digamos, los formatos que descargo, él los desconfigura completamente y cuando los monto en las plataformas pues de Drive pasan también desconfigurados. Bueno, depende, yo creo que ahí puede ser también de la versión que tengas, porque normalmente si el archivo inicial se hizo en una versión más reciente y tienes una versión antigua, lo que hace el Excel es que no tenía ciertas funciones, entonces normalmente en el nuevo uno coloca más formatos o más, en fin, más configuraciones que no las tiene el antiguo. Entonces lo que hace es que las compila o las retoma lo más parecido que se puede. De pronto esa puede ser una opción. La otra es que usted guarde el archivo en un formato también al contrario, más antiguo y luego tratas guardar como y tratar después de montarlo en el Drive a ver si así no te dañan los formatos. Hola, buenos días. También puede ser que lo estés abriendo en Numbers, pues que se parece mucho a Excel, pero no es Excel. Entonces, eso también No, no, lo abro directamente, no, lo abro directamente en Excel para Mac, pues en Microsoft Word para Mac, que tiene Excel, tiene PowerPoint, tiene Word, en fin. O sea, lo está abriendo desde la suite de Office. Sí. ¿Sabes qué otra cosa puedes hacer para comprobar es pedir que te envíen un archivo guardado como XLMS, que digamos que es el archivo general de todas las cosas, y después lo conviertes ahí a ver si no te daña los formatos, porque esa también puede ser otra, para mirar si es compatibilidad de versión de Office. Ok, muchas gracias. Bueno, un Hilbert iba a decir algo y por acá ahí también tiene la mano alzada. Hola, buenos días. Bueno, yo quería de pronto un tip muy pequeño. A mí me sirve mucho y sobre todo en estas listas tan grandes que tenemos a veces de estudiantes, 130, 150 estudiantes, y es el de Control F, que es para buscar esos nombres precisos. Me sirve mucho en Excel, porque cuando no lo sabía, pues uno se pone a buscar en la lista nombre por nombre, nombre por nombre, y pierde uno demasiado tiempo. O también pues intentar filtrar las listas que tenemos. Muchas gracias. Gracias, Unilber, mil gracias. David, ¿quiere decir algo?
Sí, no, básicamente con lo que decías al inicio de dar de pronto algún tema para una futura capacitación o conversación, sería, pues me gustaría, porque no lo hago. Yo siempre me comunico en esto con el computador y quisiera de pronto que algún día, a modo de ejercicio entre todos, bueno, vamos a conectarnos con el celular, ¿cómo sería? Porque hay momentos en los que de pronto se complica estar frente al computador y qué bueno poder saber y manejar, o a veces le piden a uno una información, digamos, desde donde estemos en el colegio, donde estemos de manera remota y nosotros podamos manejarlo más fácil desde el celular que desde el computador. Entonces sería bueno como hacer algo por el estilo. No sé si se pueda. Claro, David, esa es la idea. O sea, de hecho, hace unos meses hicimos una de inteligencia artificial, luego hicimos algo de salud mental. O sea, la idea es que como que se animen. De hecho, si hay personas que quieran de pronto apropiarse del espacio y dictar algún tipo de capacitación pues como de ese corte, me pueden escribir, pues como que alzan la mano y de una, o sea, lo vamos programando. Pero esa es la idea, o sea, como de todo tipo de habilidades que nos puedan ayudar o de conocimientos pues, que tengan las personas que nos puedan ayudar, que quieran compartir, sería genial. Entonces, súper buena la sugerencia, David. Sí, sí, de verdad que hay gente que es muy maga para esto y pueden hacer muchas, muchas actividades por medio del celular y sería algo bueno para todos. Incluso se me ocurre, ¿por qué no algo, por ejemplo, de fotografía pues, con celular, como para registro, video, también, o sea, como uso de celular, y cómo podemos aprovechar, pues, como estos aparaticos, pues, que todos tenemos ya al día de hoy en el bolsillo. Entonces, sacarle el mejor provecho. Pero súper, David. No, a ustedes, gracias. Hola, Bueno, en el Excel, Claudia dice que para profundizar, sí, claro que sí, esperemos que este programa continúe el año entrante y ahí sí ya tenemos como más tiempo para programar, para indagar quiénes son tesos en todo. Por ejemplo, yo que es Haxo es un teso, que ahí me enseña bastante y él está dispuesto a hacer la capacitación de Excel, me encanta, love you, hello, anotado para el 26, ya, no me vaya sí, a volar. sí, súper. Sí, sí, Haxo, eso me puede escribir y lo vamos programando y ya sacamos pues como pieza gráfica y todo, pero ya tenemos ahí a alguien que nos puede apoyar con Excel. Lo que pasa es que, bueno, Jime, o sea, muy bella, pues dijo que quería pues como, o Retire. sea, eso, hacer hoy la Excel. La compañera que nos estaba apoyando con Excel se enfermó a última hora, entonces ella dijo, no, hágale que yo lo hago. Entonces sería genial que pudiéramos como profundizar en algunos temas. No, antes mil gracias, mi Jime, mil gracias. Gracias como por la disposición. Y bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, si no, creo que lo podríamos dejar así. Eh, Venga, al- yo. sí, Sol. Ah, bueno, Hola, hola. hola. Espera, a ver, yo me pongo en camarita, aunque no esté muy, pero bueno, por lo menos para que Tranquila. nos veamos, que es muy bonito ver Eh, la gente. Primero, decirles gracias por ese corazón tan precioso, tan dadivoso, por abrir su espacio para nosotros, para compartir sus conocimientos. Gracias por eso. Yo creo que es pertinente de pronto fortalecer la parte del manejo del drive, porque todo se hace por el drive y de verdad yo me enchonchaba con eso. Yo decía, carajo, yo no sé nada de esto, ¿cómo hago para subir la información? Luego para dar los permisos, luego para que fuera pues, adecuada la manera y que fuera ágil. Entonces, me parece muy rico que Sandra, desde su experiencia, nos contó así de una forma tan tranquila, tan libre, tan bonita, como es enfrentarse con estas herramientas que de pronto para algunos, en el caso mío, para mí, no es como lo cotidiano, digámoslo así. Entonces, a medida que uno las va manejando, uno se va volviendo más hábil, ¿cierto?
obviamente, pero hay cosas que le ahorran a uno tiempo, que le permiten estar como, respirar más tranquilo, porque 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de más, cuando uno no los tiene, se vuelven críticos. Entonces, muy bueno que se haga ese compartir también de saberes y que se dé esta posibilidad de interacción donde cada uno cuente cómo se hace, cómo llega a los resultados más rápidamente y más fácilmente. Es la sugerencia. Gracias, Sol. Genial, súper. Bien. Eso, Gracias. lo que se les ocurra y lo que de pronto crean que haya que fortalecer, esa es la idea. O sea, como decía Jimé, acá estamos para eso, que sientan que hay como un apoyo, que estamos construyendo también como este circuito, porque muchas veces tal vez entendemos como que hay tal vez una distancia, ¿cierto? Pero al contrario, la propuesta de nosotros es no, o sea, involucrarlos a ustedes, que ustedes se apropien de estos espacios, como digo, y que podamos compartir. Sí, bello, sí, como dice Juanpa, la TESA en Excel se enfermó. Yo dije, pues yo lo que aprendí se los voy a mostrar, 2 cositas que les pueden servir, con todo el amor. Después hablamos de otros temas que... Pero es muy rico hacer ridículo, muchachos, es bueno, uno aprende. Y gracias por la comprensión. Ahí disculpan los dedos en Excel. No, para nada, mi Jime, todo muy bien. Nos sirve mucho. Bueno, ¿alguien más? Si no, vamos cerrando. Eh, yo quiero agradecerles a Jime otra vez por la disposición, a Sabina porque nos estuvo acompañando 3 días. O sea, estas capacitaciones las fuimos dividiendo por departamentos, y a Sebas también. Obviamente a Daniela, que se enfermó pues y que no nos puede acompañar hoy, pero agradecerles a todos ustedes en general por estar acá, por conectarse, por ahí compartir la asistencia, porfa la llenan. Métanse a Ágora Virtual, ogénlo, que la verdad está genial, pues como la cantidad de oferta. Y de nuevo los del diplomado, reitero, estos días voy a estar súper intenso con eso. Hagan el módulo 1, me mandan certificado al correo, que es importante pues como tener eso ya. Y no siendo más, pues yo creo que lo podríamos dejar así. No sé si Jimé quiere decir algo más. Mil gracias de nuevo y un abrazo para todos. Pues, primero que una compañera está pidiendo otra vez los datos en el chat. Y segundo, bellos, gracias. Gracias por hacer parte de este programa tan maravilloso de crear país a través del arte, fortalecer la paz en este país desde el arte. Gracias por hacer equipo. O sea, aquí no se trabaja con jerarquías, hay responsabilidades de cada quien, pero la idea es que seamos responsables, que amemos esto con pasión, que en el aula es muy importante todo, pero también es muy importante escribir y generar las metas, porque el ministerio trabaja con metas. Entonces, lo artístico es la base, pero sin embargo tenemos que hacer cosas administrativas que a veces nos da perecita, pero lo hemos logrado. Ya estamos revisando los caminos pedagógicos. Es una cosa que les iba a decir, muchachos, no corten ni eliminen pestañas. Hay personas que no hicieron el descanso porque entraron tarde, pero cortaron la pestaña, muchacho de Dios. Entonces, el formato se debe quedar juicioso. Y de resto, otra vez, gracias, gracias, gracias por la disposición y a seguir trabajando, que hay mucho que hacer, hay mucho informe que entregar. Gracias por todo. Me encantó verles las caras a algunos que no conocía y a la orden lo que necesiten, mi teléfono, lo que quieran, a la orden. Aquí estoy para ustedes. Gracias, Jimé. Sabina, ¿quieres decir algo, Sebas? No, muchas gracias compañeros, que tengan un feliz día, pues muchas gracias por apoyar, por todo, la verdad, por construir, por querer construir en conjunto y bienvenidos todos esos conocimientos también que ustedes tienen. Muchas gracias. No, y también muchas gracias por el tiempito, por la invitación y ojalá nos sigamos viendo por ahí en el camino. Listo, muchachos. Mil gracias, feliz día, y bueno, por ahí nos seguimos viendo. Un abrazo para todos. Chao. Hasta Hasta luego, luego, hasta pronto. igualmente. Gracias, nos vemos pronto. Bueno, Chao. chao.